Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Hola queridos amigos y bienvenidos. Es una alegría estar con vosotros. Te voy a invitar a que llames con tus preguntas. Hice esto, creo, el año pasado durante un programa sobre la divina voluntad. Así que voy a intentarlo de nuevo hoy y ver si recibimos algunas preguntas. Creo que una de las razones por las que puede ser difícil hacer preguntas es que, aunque es muy sencillo, puede parecer muy elevado y profundo, como algunos lo llaman. Alta teología, es decir, que tal vez está por encima de la comprensión de la mayoría de nosotros, pero ciertamente no es así. Y espero y rezo para que no lo haga sonar de esa manera, porque no lo es. Y sé que Dios quiere que todos conozcamos su voluntad, que la conozcamos no solo como algo que debemos hacer, sino como algo en lo que debemos vivir, y que vive en nosotros como su propia esencia, como su presencia interior. Así que lo que voy a hacer es comenzar con un pasaje de las Escrituras y una oración, y luego lo que me gustaría hacer hoy es tal vez compartir algunas de las palabras del catecismo, algunos de los capítulos del catecismo que hablan sobre la voluntad de Dios, y mirar la voluntad de Dios desde esta nueva luz, esta nueva perspectiva que ya lleva casi 100 años existiendo. Hace casi 100 años Luisa Picarreta comenzó a escribir, y estos escritos se hicieron conocidos gracias a su gran editor y publicador, San Aníbal de Francia, canonizado santo de la Iglesia. Pero comencemos, antes que nada, con un pasaje de las Escrituras. Así que primero que nada, oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto es de Santa Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 8. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, con toda sabiduría e inteligencia, que Él propuso en Cristo Jesús como un plan para la plenitud de los tiempos, para resumir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, querido Padre, gracias por darnos a Jesús ante todo como la plenitud de la verdad, la plenitud de la vida. Tantas veces en nuestras vidas no sabemos lo que eso significa. A veces ni siquiera tenemos una idea de cuál puede ser la verdad que se nos presenta. Así que te invitamos, oh Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, ven e infunde, ilumina nuestros intelectos. Ayúdanos a recordar lo que aprendemos y ayúdanos a poner en práctica, mediante la cooperación de nuestra propia voluntad, lo que llegamos a aprender y amar. Para que esta voluntad de Dios que nos has dado a conocer en Cristo, como dice San Pablo, Jesús la revela perfectamente en sí mismo. No solo lo que significa, sino cómo vivirla. Cómo vivirla en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque la has dado a conocer y la sigues dando a conocer en todo el mundo.
Ayúdanos ahora a crecer en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría y discernimiento, para que este don de la inhabitación de tu voluntad, esta mutua inhabitación, nosotros en ella y ella en nosotros, pueda seguir creciendo, trayendo el reinado del cielo a la tierra, ayudando a las almas a vivir en la tierra, como en el cielo, como tú nos creaste para hacerlo. Te pedimos esto, Señor, en el poder de tu Espíritu, en el amor del Padre y del Espíritu, y por la sabiduría de Jesucristo, nuestro Señor. Y siempre oramos, María, ayúdanos a comprender lo que significa vivir siempre en la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, y Reina de la Paz, y Reina de Radio María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, queridos amigos, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ya está hecho. Ya no es algo oculto. Podríamos decir, en cierto sentido, que estaba ahí, pero no era completamente visible o explícito en la Iglesia hasta ahora. Pero siempre ha estado presente en la Escritura, en el Catecismo, en la doctrina de la Iglesia y en la tradición. Es decir, la tradición con mayúscula. Sabes, en la Iglesia existe tanto la gran tradición como la pequeña tradición, pero la gran tradición forma parte de esa revelación divina. Entonces Dios quiere que conozcamos su voluntad. Él no está allí escondido, así que podemos intentar descubrirlo. No, Él se nos ha dado a conocer, San. Pablo dice, nuestra parte es, sí, que tenemos que buscar el conocimiento. Tenemos que estar abiertos al conocimiento. Tenemos que desear el conocimiento y aprender la voluntad de Dios a lo largo de nuestra vida. Pero Dios ya nos lo dio a conocer todo. Y a veces probablemente puede parecer que, bueno, Padre, usted lo entiende, usted lo sabe, pero, ya sabe, quizás a mí no se me ha dado esa misma gracia, tal vez del orden sagrado, o todos los años de educación católica que he tenido, más de 20. Pero eso no es cierto. No tengo todo el conocimiento. Soy un buscador y un aprendiz. Lo que Dios me ha dado, por supuesto, es mi propio don de saber cómo intentar vivirlo yo mismo, comprenderlo. Llegó en un momento de mi vida en el que Dios realmente me iluminó y me dio un hermoso don de iluminación. Pero Él puede dárselo a todos nosotros y quiere dárselo a todos nosotros. Es algo llamado gracia eficaz, que hay una gracia en la Iglesia que Dios da a las almas, donde Él realiza lo que quiere a través de esa gracia. No es que ya no seamos libres, sino que nuestra libertad es usado por Él y fusionado por Él de tal manera que Dios es capaz de lograr efectivamente lo que Él quiere. Quizás el mejor ejemplo de esto en la historia de la Iglesia es San Pablo. ¿Qué le pasó a San Pablo? ¿Eligió él que lo derribaran de su caballo? Por supuesto que no. Esa fue la intervención divina de Dios. Calle. ¿Pablo eligió tener escamas en los ojos y luego quitárselas? No, esa fue la intervención de Dios. Dios le dijo lo que tenía que hacer, y al decírselo entonces pudo llevarlo a cabo en San Pablo lo que quería. Calle. Paul, por supuesto, tuvo que responder y cooperar hasta cierto punto. Pero me imagino que si lo que le pasó a él le pasara a cualquiera de nosotros, probablemente también cooperaríamos. Esto se llama gracia eficaz. Bueno, lo que quiero pedir hoy es esa gracia eficaz que vino a San, que también venga a cada uno de nosotros esa gracia, para que el conocimiento de la voluntad de Dios, en cierto sentido, nos invada. Oramos, Jesús, toma el control. Espíritu Santo, toma el control. Reina en mí, R-E-I-N-A. Toma el control. Ten dominio sobre mi vida. Toma el control, ¿ves? Sé tú quien conduzca. Yo seré un acompañante feliz, pero tú conduce, tú toma el control, tú guía.
Y cuando permitimos eso, y Dios nos concede esa gracia eficaz, entonces Él lo llevará a cabo. Así que, en este programa, he tratado de compartir con ustedes, en primer lugar, durante los últimos meses, algo sobre la vida de Luisa Picarreta. Hoy vamos a adentrarnos más en la enseñanza en sí, lo que podríamos llamar la doctrina, o la ciencia, que en realidad es una palabra que Jesús utiliza para hablar de este modo de vida. Él la llama una ciencia divina. ¿Por qué? Porque es un estudio de Dios. Es un cuerpo de conocimiento sobre Dios y sobre su divina voluntad. Y algunos de ustedes han estado estudiando los escritos de Luisa desde hace mucho tiempo, quizás más tiempo que yo. Pero quizás también hayan tenido algunas preguntas, y puedo compartir algunas de ellas con ustedes, que me han llegado por internet o por teléfono, cuando la gente me llama personalmente para preguntarme cosas. Pero tal vez ustedes tengan alguna pregunta que les gustaría hacer, y yo también tengo algunas que me gustaría hacerles. Y me gustaría pedirles que piensen en esto, y espero que ya tengan algo en mente para preguntar, y creo que esta podría ser una manera más fácil para que respondan. ¿Qué han encontrado que es un gran desafío para vivir en la divina voluntad? Un desafío personal, si quieren llamarlo una dificultad, una lucha que hayan tenido en su vida al intentar vivir en la divina voluntad. Háganme una pregunta. Me encantan las preguntas porque yo tengo muchísimas propias. Puedo identificarme con ellas. Creo firmemente que cuando se trata de Dios y su ciencia, la ciencia de Dios, que por cierto, eso es la teología es la ciencia de Dios. Esto es teología. Y la teología es sumamente importante. No se puede vivir una vida cristiana sin teología. La teología es simplemente tu comprensión y el llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo puedes ser cristiano y vivir una vida cristiana si no conoces a Dios? Bueno, la teología es el estudio de eso. Así que, por favor, no tengas miedo de preguntar algo que a nadie más se le ocurriría o con lo que nadie más tendría un problema, porque todos hemos tenido esas preguntas. Sí, tenemos a Carol en la línea con una pregunta para usted. Carol, bienvenida. Hola, padre. ¿Cómo estás? Oh, estoy genial. Es genial escuchar tu voz. Tú también. Estoy disfrutando mucho el programa. Aunque llevo mucho tiempo, muchos años, esforzándome por vivir en la voluntad divina, esto es algo que me parece un poco vago. No estoy seguro de cómo explicarlo, si pudieras ayudarme. Cuando decimos, ven voluntad divina a trabajar en mí, a amar en mí, cualquier cosa que esté haciendo, habla en mí. Ahora mismo es lo mismo cuando digo, Jesús, ven y obra en mí, ama en mí, habla en mí. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Bueno, es una muy buena pregunta. Por supuesto, ya sabes, las tres personas de la Trinidad son una sola. Así que si invitamos a cualquiera de las tres personas a venir y actuar en nosotros, o hablar o escuchar, lo que sea, moverse en nosotros, entonces estamos invitando a las tres personas. Y cuando invitamos a las tres personas, estamos invitando la voluntad de Dios, porque sabemos que son tres personas con una sola voluntad. Así que cuando invitamos la voluntad de Dios, también estamos invitando a toda la Santísima Trinidad a venir y vivir en nosotros. Así que si quiero decir, Jesús, ven y haz en mí lo que estoy haciendo, piensa en mi pensamiento, está absolutamente bien. Si prefiero usar la palabra Padre, la persona del Padre, o si prefiero usar la palabra Espíritu Santo, todos son uno. Tienen diferentes roles, como sabemos, que desempeñar en la vida de la Iglesia y en la creación, pero tienen una sola voluntad. Y así, la única voluntad de Dios reina en los tres. Por eso Jesús podía decir, lo que ven en mí, lo que me ven hacer, el Padre también lo está haciendo. Y por supuesto, también se identificaría con el Espíritu. Así que cualquier cosa que le pidamos a Dios a través de cualquiera de esas tres personas, entonces la voluntad divina está actuando. Carol, gracias, porque creo que es un punto importante, y la conclusión es esta, que no debemos enredarnos demasiado en las fórmulas, o pensar que tengo que decir esto de la manera exacta.
Dios conoce el corazón, ¿verdad? Él sabe exactamente lo que queremos. Y si queremos que la voluntad de las tres personas de la Trinidad reine en nosotros, Él estará feliz de responder de cualquier manera en que lo llamemos. Muchas veces la gente confunde nuestros nombres, ¿verdad? Y si no nos importa, igual les respondemos porque los amamos. Bueno, no podemos equivocarnos con el nombre de Dios porque sabemos que hay 3 nombres, pero es una buena pregunta. Y sé que tú no haces esto, y no queremos hacerlo, pero no nos dejemos atrapar por fórmulas o pensar que tiene que hacerse exactamente de esta manera, porque entonces nos volvemos escrupulosos, y eso no es libertad. Así que queremos tener esa libertad de los hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo que Él nos ha dado. Así que Él quiere que seamos muy libres en el camino. Él dijo, ¿sabes? Si Él es un padre, ya ni siquiera deberíamos pedirle cosas. Él dijo, solo reclámalo, solo tómalo, ya es tuyo. ¿Podrías haber dejado la charla sobre esto para después? Es solo que la humanidad de Jesús, lo sé, Él quiere asumirla. Me confunde un poco, Él quiere asumir nuestra humanidad como Él tuvo una humanidad. Y es esa humanidad, parte de Jesús, la que me resulta un poco confusa. Bueno, es una muy buena y excelente continuación de lo que hemos estado discutiendo. Me gustaría continuar y profundizar en este tema por un momento más, ya que es de gran importancia y relevancia para nuestra audiencia. Tenemos muchas más llamadas entrantes a las que llegaremos en breve y con la mayor brevedad posible, así que por favor, esperen pacientemente ahí si ya están en la línea telefónica o si hay otros oyentes esperando ansiosamente para participar en la conversación y compartir sus valiosas opiniones. Pero me gusta esta pregunta, Carol, porque creo que es muy buena para recordar que sí, podemos decir, bueno, Jesús no es solo divino, también es humano. Y esto es cierto. Así que si invitamos a Jesús a tomar el control, también estamos invitando a su humanidad a tomar el control junto con la divinidad encarnada de Jesús en esa humanidad. Bueno, eso también es absolutamente cierto, porque ya sabes, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Él se hizo carne. Eso ocurrió en el tiempo. Pero una vez que sucedió, esa humanidad de Jesús ahora está glorificada en el cielo como perfectamente una con la divinidad. Verás, ahora no puedes separarlas en la eternidad. Pero Jesús nos da su humanidad, así como nuestro vínculo con el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Creador, la Palabra, el Espíritu Eterno. Así que a través de la humanidad de Jesús podemos unirnos aún más a Él. Y por eso nunca deberíamos tener miedo ni preguntarnos, ¿debería pedirle a Jesús que venga y reine en mí? Sí, ven con tu alma humana, Jesús, sabes, porque Jesús tiene un alma humana. A menudo pienso en esto durante la comunión, que no recibo solo la divinidad. Recibo la humanidad de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa alma es humana. Tiene memoria. Jesús, dame tu memoria porque, vaya, realmente la necesito algunos días. Jesús, dame tu intelecto de tu alma para que pueda comprender esta verdad. Jesús, dame tu voluntad humana para que la mía deje de interponerse y pueda entregar mi voluntad completamente a la voluntad divina. Así que es una manera maravillosa. Jesús, no camino a la voluntad divina sin Él. No conocerás la voluntad de Dios sin Jesús. San Pablo dijo eso. En Jesús, Dios nos ha dado a conocer perfectamente el misterio de su voluntad. Así que nunca tengas miedo de abrazar también la humanidad de Jesús junto con la divinidad, porque son uno solo. Jesús tenía 2 voluntades, pero como dice el Papa Benedicto, Jesús nunca separó esa voluntad humana de la voluntad divina. Así es, eso es lo que queremos. Y necesitamos toda la ayuda que podamos obtener de la humanidad de Jesús, así como de su divinidad. Esto me lleva a otra pregunta que recibí recientemente. Alguien dijo, cuando digo, Jesús, dame tu voluntad, ¿por cuál voluntad estoy pidiendo? ¿Alguna vez has pensado en eso? Es una buena pregunta. ¿Por cuál voluntad estoy pidiendo? Estoy pidiendo por ambas.
Quiero tu voluntad humana, que está tan perfectamente enamorada del Padre y acepta la voluntad del Padre, que está fusionada con ella. Necesito tu voluntad humana, Jesús, para perfeccionar la mía. Y luego necesito que la voluntad divina reine en mí como reina en tu voluntad humana. Así que necesitamos ambas. Es maravilloso todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y tú me ayudas a mí. Te lo agradezco 1,000,000. De nada, Carol. Dios te bendiga. Muy bien. Julie, ¿tenemos otra llamada? Sí, ahora tenemos a Bobby en la línea. Hola, Bobby. Bienvenido. Hola, padre. Gracias. Gracias por llamar. ¿Te gustaría responder a mi pregunta o hacer una? No recuerdo cuál era la tuya, así que iba a hacer una pregunta. La mía era, ¿cuál es tu mayor lucha al tratar de vivir en la voluntad divina? Bueno, sí, la mía coincide con eso. Creo que tú provocaste eso. Genial. He estado leyendo varios libros sobre... uno sobre el discernimiento ignaciano y otro sobre el combate espiritual de Lord Scopoli. Me preguntaba si hay una manera más sencilla de entender el discernimiento cotidiano, una forma más simple de escuchar a Dios hablándome en vez de escuchar mi propia inclinación o mi voluntad, ya sabes, porque tenemos apegos a cosas del pasado, etc. ¿Hay una manera sencilla de hacer eso? Esa es una excelente pregunta. Porque, como acabas de decir, normalmente tendemos primero a comprometer la voluntad de Dios a través de nuestra propia voluntad, que tiene nuestros propios deseos, gustos y disgustos. Bueno, ya sabes, siento que Dios querría que hiciera esto, ¿verdad? Esto parece el camino al que Dios me está llamando, pero no estoy seguro. Entonces, Dios le dio a la Beata Santa, Faustina, una regla maravillosa y sencilla. Y normalmente, por supuesto, no estamos eligiendo entre el bien y el mal, porque entonces ya sabemos la respuesta. Pero si es entre bienes, entre cosas diferentes que parecen buenas o correctas, pero no estamos seguros de cuál es la mejor, como las vocaciones, que todas son buenas, pero ¿a cuál me está llamando Dios? Entonces, la respuesta que le dio a Santa Faustina cuando ella estaba tratando de tomar una decisión en su vida, y le dijo, «Haz lo que creas que más me agradará y así lo aceptaré, porque tu intención es más importante que necesariamente lo que pueda ser la mejor opción. Pero si piensas que es lo que más me agrada, así lo aceptaré», dijo, incluso si está equivocado. Y sabes, a veces también pienso en la forma en que Dios se ha aparecido a algunas personas y ellas le preguntan, «Dios, ¿qué quieres que haga en mi vocación?». Y Dios incluso podría decirles, «Me gustaría que hicieras esto», pero ellos responden, «Bueno, la verdad, preferiría no hacerlo». Bueno, Dios dirá, «Está bien». Pero lo que queremos hacer es la voluntad de Dios, en la medida de nuestras posibilidades, para agradar a Dios lo máximo posible. Así que mi respuesta más sencilla es decir, sintoniza con Cristo, pero al mismo tiempo, este discernimiento de la voluntad continua de Dios, ya sabes, puede ser una lucha, incluso con decisiones pequeñas, ¿verdad? No tiene que ser una decisión grande. A veces son las decisiones más pequeñas las que pueden causar más problemas. Así que, pero nunca temas que Dios te vaya a rechazar o, ya sabes, si tomo la decisión equivocada aquí. Dios es un Dios que escribe recto con renglones torcidos. Él es un Dios que hace las correcciones por nosotros. Él hace la edición en nuestros programas. Dios enderezará nuestros errores. Si nosotros, en nuestro corazón, estamos haciendo lo que creemos que agrada a Dios, y eso es lo que queremos, Él lo aceptará de esa manera. Estoy firmemente convencido de esto. Porque mira, hay muchas veces en mi vida, no sé, día a día, y todos tomamos muchas decisiones. No sé si todas son correctas. No sé si todas son las que más agradan a Dios. Pero sí sé que eso es lo que quiero. Y Dios sabe que eso es lo que quiero. Y Él también lo sabrá en tu corazón. Así que Él no quiere que vivamos con miedo, escrupulosidad o ansiedad. Sé libre.
Y a veces, sí, tienes que hacer lo que tu propio corazón dice. Después de cualquier oración, consulta o discernimiento que hayamos hecho, a veces simplemente tenemos que actuar según nuestro propio corazón. Porque si estamos unidos a Dios, con suerte lo que más agrada a Dios también nos agradará a nosotros, aunque no siempre sea así. Pero si mantenemos esa pregunta primero, Señor, quiero agradarte, muéstrame lo que más te agrada, y luego estar dispuesto para hacerlo. Ese es el siguiente paso. Pero muchas gracias, Bobby. ¿Has podido estudiar ya alguno de los escritos de Luisa o algo de este gran don? ¿De quién son los escritos? Lo siento, Luisa. Oh, Luisa Picoreta. Quizás aún no la conozcas. No la conozco. Bien, espero que sigas escuchando el programa porque de eso se trata todo aquí en esta hora. Y estoy seguro de que hay muchos otros escuchando que tal vez tampoco saben quién es Luisa. Luisa es una mística del siglo XX, XIX y XX. Ella murió en 1947. Dios le reveló exactamente lo que San Pablo dijo, el misterio de su voluntad de la manera más profunda y extensa en que jamás se le ha dado a conocer a una criatura. Ella escribió un diario durante 40 años, 36 volúmenes, solo sobre la voluntad de Dios. Y es absolutamente increíble. Así que espero que, si puedes, sigas escuchando este programa. Bien, ahora tenemos a Luis en la línea. Luis, bienvenida. Oh, gracias por atender mi llamada. Tienes un nombre bonito. Oh, muchas gracias. Como Luisa. Como Luisa. Sí, eso es cierto. Yo quería preguntarte cada mañana y yo durante el día me recuerdo a mí mismo, quiero hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad, no mi voluntad, lo que a veces es una lucha. Termino queriendo hacer mi voluntad. Uh-huh. Pero durante la misa, ya sabes, cuando se ofrecen los dones, siempre ofrezco mi voluntad al Señor y ya sabes, y mis problemas. ¿Ese es el momento adecuado para hacerlo o debería simplemente concentrarme en el sacrificio? ¿En qué momento de la misa lo mencionaste? En el momento en que se ofrecen los regalos. ¿El ofertorio? Uh-huh. Absolutamente. Ese es el mejor momento para hacerlo. Y cada momento es el mejor momento para hacerlo. Jesús dice, realmente no puedes hacerle una ofrenda más perfecta que tu voluntad. Y te diré por qué. El cura de Ars da la respuesta cuando dice, Dios te ha dado una sola cosa que es totalmente tuya, y es tu voluntad, es tu libertad. Así que lo que queremos hacer al cumplir la voluntad de Dios es siempre ofrecer nuestra voluntad a Dios. Pero cuando hacemos eso, entonces también estamos viviendo en la voluntad de Dios, porque su voluntad realmente se fusiona con la nuestra, se hace una con nuestra voluntad. Así que, aunque sigo viviendo mi vida humana, como diría San Pablo, ahora es Cristo quien vive en mí por el poder de su voluntad. Pero Dios no puede obligar a nadie a hacer su voluntad ni a vivir en ella. Él solo lo hará cuando se lo permitamos por nuestra propia libre elección en esa ofrenda, como dijiste. Pero ciertamente, probablemente el momento más importante de nuestras vidas para hacer eso es en el ofertorio. ¿Por qué? Porque es entonces cuando los dones van a ser ofrecidos al Padre en nuestro nombre, representándonos. ¿Y qué tenemos para ofrecer? Más que cualquier otra cosa, más importante que cualquier otra cosa, es esa voluntad humana, nuestra libertad. Así que me gusta pensar en ello sobre la patena. Y por cierto, cuando sostengo esa patena con el pan en el altar, con la hostia que va a ser consagrada, coloco allí a todos ustedes, nuestros oyentes, y a todos aquellos que están tratando de aprender sobre la divina voluntad de una manera especial. Y los invito a hacer lo mismo, porque en la divina voluntad aprendemos esto. Todo lo que ofrezco a Dios por mí mismo, ya sea mi voluntad personal o las necesidades de otras personas, sus oraciones o intenciones, quiero hacerlo en nombre de todos. ¿Entienden? En la voluntad de Dios y en la iglesia y la comunión de los santos, nunca rezas por algo solo. Nunca rezas solo por uno o incluso por unos pocos.
siempre rezamos por todos. Ni siquiera solo por la iglesia, sino por el mundo, porque la iglesia existe para el mundo. Así que me gustaría que amplíes eso, Luis, si puedes, cuando ofrezcas tu voluntad a Dios Padre, porque eso es lo que estamos haciendo en el altar. Ofrécele también las voluntades de todos los demás, aunque ellos no lo sepan o no sepan cómo hacerlo. Puede que ni siquiera elijan hacerlo. Pero tú puedes ofrecerlo en su lugar y decir: Padre, te ofrezco en reparación por todas esas voluntades humanas que no te conocen y no quieren conocerte, que no quieren amarte. Te las ofrezco todas desde Adán hasta el último. Y te digo, esa será una oración muy agradable a Dios, porque eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando ofreció los dones al Padre en la última cena. Es lo que Jesús sigue haciendo en cada misa que se celebra desde la primera, su única, hasta la última conmemoración de esa misa al final de los tiempos. Así que lo que estamos haciendo entonces es simplemente hacer con Jesús lo que Él hizo y lo que sigue haciendo en la iglesia. Padre, te ofrezco mi voluntad, mi libertad, pero quiero ofrecerte la de todos los demás, desde Adán, que pecó y ha sido redimido, hasta la última persona en la tierra, para que cualquier mal que esas voluntades hayan hecho, Jesús lo purifique. Jesús lo hará perfecto, porque Jesús, cuando lo ofrecemos con Jesús, Él solo puede ofrecer cosas perfectas al Padre. Él solo puede dar a Dios un sacrificio perfecto. Así que incluso mi voluntad y la tuya, que nunca van a ser perfectas porque nacemos con el pecado original, Jesús dice: yo perfeccionaré lo que ofreces, porque lo estás ofreciendo por, con y en mí al Padre. Así que por supuesto es una oración hermosa, Luis. Por favor, no dejes de hacerlo. Pero te diré algo. Después de que aprendas a tú, lo estás haciendo ahora en el ofertorio, piensa en cada momento de tu vida como un ofertorio. Todo lo que haces es otra oportunidad, otra ocasión para ofrecer tu voluntad y las voluntades de toda la humanidad de nuevo al Padre, por medio de Jesús, con Él y en Él, para la gloria del Padre y en el amor del Espíritu. Es una forma hermosa de orar, es una forma hermosa de vivir, y espero y rezo para que sigas haciéndolo. Nunca lo hacemos perfectamente, ninguno de nosotros lo hace. Ninguno de nosotros, excepto nuestra Santísima Madre, lo ha hecho perfectamente, porque ella tuvo ese don desde el momento de su concepción. Lo vamos aprendiendo. Pero Jesús perfeccionará lo que es imperfecto en nuestras vidas. Él lo promete. Sabes, ese es su trabajo, esa es su obra. Él lo ofreció perfectamente de una vez y para siempre en su vida, muerte y resurrección. Ahora Él dice: haz lo mejor que puedas, y yo haré una ofrenda perfecta al Padre a través de ti, contigo y en ti, mientras la ofreces conmigo. Así que gracias, Luis, por eso. Oh, eso es hermoso, Padre. Muchas gracias. De nada. Gracias por llamar. A continuación tenemos a Jessica. Jessica, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? estoy bien. Bien. ¿Quieres decirme desde dónde llamas? Mississippi. Mississippi. Gran estado. Estuve allí hace unos meses. Jessica, ¿qué te gustaría preguntar o decir hoy? Bueno, tengo una pregunta muy específica. Tuve un reverendo en el pasado cuyas acciones realmente lastimaron profundamente a mi familia y a mi propia esencia, y esto me impide estar tan cerca de Dios como verdaderamente me gustaría estar, porque ya sabes, él era un sacerdote de la Iglesia Católica. Seguro. Y me preguntaba cuál sería su consejo para manejar esta situación. Vaya, esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque podríamos extenderla a cualquier persona que haya sido herida, no solo en la iglesia. Ciertamente en la iglesia, porque desafortunadamente los sacerdotes son humanos y cometen errores y pecan, pero también podríamos extenderlo y decir,
¿Cómo lidio con cualquier forma de dolor, abuso o injusticia que haya sufrido a manos de otra persona? Creo que es una gran pregunta porque ante todo, la voluntad de Dios nunca es para el mal. Dios nunca querría que sucedieran cosas malas o que ocurriera el mal, ¿verdad? Y nunca decimos que Dios quiere el mal. Pero hay otra dimensión de la voluntad de Dios que se llama su voluntad permisiva. Eso es lo que Dios permite que suceda debido a la forma en que nos ha creado. Así que Dios ha creado a los hombres y mujeres libres, con libre albedrío y una voluntad humana. Y por lo tanto, las consecuencias, otro santo llamaría a esto la voluntad consecuente de Dios. En otras palabras, es la voluntad de Dios que ocurre debido a lo que Él ha hecho al hacernos libres. Y si Dios nos hizo libres, entonces si Dios empezara a interferir en nuestra libertad a lo largo del camino, a veces lo hará, con lo que acabamos de llamar gracia eficaz. Pero si Dios empieza a interferir y te detiene a ti y a mí cada vez que tenemos un mal pensamiento, decimos una mala palabra o hacemos una mala acción, realmente no seríamos libres, ¿verdad? Así que Dios, al darnos esa libertad, dijo: ahora, permito que las consecuencias de tu libertad impacten a otros. Y por eso tenemos el mal en el mundo. No porque Dios quiera el mal, sino porque lo permite como consecuencia del mayor bien que nos ha dado, que es nuestra libertad. Y verás, sin esa libertad no seríamos humanos. No solo no seríamos humanos, sino que tampoco podríamos llegar a ser divinos. No podríamos participar ni compartir en la propia vida divina de Dios, porque Dios es la libertad misma. Dios es, en su voluntad divina, la libertad suprema. Así que tu pregunta es una muy profunda. En realidad es la pregunta probablemente la más profunda de la existencia, que es el misterio del mal. ¿Cómo vivo una experiencia de gran dolor? Sabes, en mi ministerio a veces me encuentro con personas y no sé, sabes, para ti, Jessica, cuán grave fue este tipo de dolor para tu familia. Pero la gente pasa por cosas terribles. Ayer mismo tuvimos una tragedia horrible en Washington, D.C. ¿Cómo hacemos, en nombre de Dios, para vivir con esto? ¿Cómo lo hacemos, especialmente cuando nos afecta tan personalmente? ¿Sabes? Piensa ahora en las familias de las víctimas. Y el perpetrador ya no está, así que nunca se hará justicia en la tierra en cierto sentido para esa persona. ¿Sabes? Así que es tan difícil para nosotros entenderlo. ¿Cómo permitiría Dios esto? ¿O cómo podemos ser misericordiosos en esta situación? La única respuesta que he encontrado es esta. Y es una pregunta. ¿Cómo lo afrontó Jesús? Porque Jesús es la única respuesta a todas nuestras preguntas. Así que, si puedo empezar a tener una idea y una visión de cómo lo hizo Jesús, y cómo Él no oró en la cruz diciendo: Padre, yo los perdono. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, tú perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que con eso, una oración muy humilde de Jesús, como Él ora a lo largo de su vida, por supuesto siempre sometiéndose a la voluntad del Padre. Él nos enseñó una gran lección. Tú y yo no tenemos el poder de perdonar a nadie en nuestra humanidad caída, pero Jesús sí lo tiene en su vida divina y en su humanidad perfecta. Pero lo que Él ha hecho es mostrarnos con esa oración, que incluso en su propia humanidad perfecta, no tenía el poder de perdonar como lo hace Dios. Y por eso dijo: Padre, mostrándonos que es a la divinidad del Padre a quien Él ora para que perdone. Bueno, yo te preguntaría a ti, Jessica, y a todos los que hemos sido ofendidos, no puedo imaginar que haya alguien que haya vivido lo suficiente, que sea lo bastante mayor o maduro, que no haya experimentado algún tipo de ofensa, dolor o abuso en su vida. Primero que nada, haz esto. Di: Dios, yo no puedo perdonar esto. No sé cómo. No tengo el poder para hacerlo.
pero tú sí, y tomo tu poder, reclamo tu poder. ¿Y dónde y cuándo te dio Jesús ese poder? El día en que Él resucitó de entre los muertos. Se apareció a los discípulos en el aposento alto, ¿y qué les dijo? Sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Pero solo por el poder de ese Espíritu puedes hacer eso. Así que cuando oramos a Dios en estas situaciones, comenzamos diciendo: Señor, antes que nada, yo no tengo el poder. Puede que todavía esté muy enojado. Puede que todavía sea, muy vengativo. Puede que todavía quiera tomar la justicia en mis propias manos. Pero te prometo que si oras con humildad y dices: Señor, no puedo cambiar mis propios sentimientos. Ni siquiera puedo mostrar misericordia a esta persona, pero sé que tú quieres y puedes porque ya lo has hecho en Jesús. Así que, a través de Jesús, tomo esa misericordia porque tú me la has dado y quiero ofrecerla por esta persona. Y así puedo orar: Padre, perdónalos y líbrame. Una hermanita que ya ha partido a su recompensa eterna, pero una hermana, me enseñó eso hace muchos años en la escuela, y ella decía: cuando no puedas perdonar a alguien, di: Padre, perdónalos y líbrame. ¿Por qué es importante decir líbrame? Porque cualquier maldad tiene el potencial, por el poder del maligno, de mantenernos atados, de atarnos, de impedirnos ser libres, de impedirnos ser la persona que Dios quiere que seamos. No quiero estar atado por la falta de perdón. Me hace daño a mí y le hará daño a cualquier otra persona más que a la persona a la que no perdonamos. Recuerda siempre eso. En muchos casos no afectará a la otra persona, pero puede hacerte daño a ti y puede hacerme daño a mí. Así que te invito a orar de esa manera, Jessica. Si todavía hay dolor y enojo no resueltos, resentimiento, Padre, perdónalo y líbrame. Padre, perdónalo, o a ellos, o a ella, y líbrame. Y es una oración muy sencilla. A menudo se la doy a las personas como penitencia cuando tienen dificultades para perdonar a alguien. Así que es una respuesta larga, pero creo que es una pregunta tan buena y tan profunda. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que, como dice Jesús, Sean como su Padre. ¿Perfectos? Bueno, no podemos ser perfectos, pero podemos dejar que Dios sea perfecto en nosotros. Espero que puedas ver la diferencia. Es Cristo quien vive en mí, Cristo quien perdona en mí, Cristo quien me ama y ama a través de mí. Esa es la única manera en que puedo hacerlo. Y es la única manera en que cualquier otra persona también puede hacerlo. Gracias, Jessica. Dios lo bendiga. Sí, gracias. Te mantendré en mis oraciones. Gracias. Bueno, finalmente tuvimos una pregunta de Andrew. Fue una especie de mala conexión. No pude entender la pregunta. Pero básicamente quería saber sobre su situación laboral y tal vez si necesita encontrar un nuevo trabajo, cómo debería discernirlo. Creo que ya respondiste eso con la pregunta de Bobby, pero quería mencionarlo de todos modos. Gracias. Gracias, Julie. Y gracias, Andrew, por llamar. Sabes, creo que las preguntas sobre el trabajo y la vocación suelen ser muy similares, ya que es algo que afecta profundamente nuestras vidas. Nuestro trabajo, es una especie de expresión de quiénes somos. Por eso el trabajo es sagrado. Es sumamente importante. Desde los trabajos más sencillos, el trabajo duro, hasta, ya sabes, celebrar la misa, todo es parte de permitirle a Dios realizar en nosotros lo que Él quiere. Así que, Andrew, yo diría que la pregunta más importante es esta. No, Dios, ¿qué quieres que haga? No creo que esa sea la pregunta correcta. Creo que la pregunta correcta es, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Y creo que esa sutil diferencia cambia la perspectiva. Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el ministerio que quieres que yo realice? Porque si eres un seguidor de Jesús, tienes una misión, y es de Él. Él te la ha dado porque lo sigues.
compartes en la suya y compartes en toda la misión de la iglesia. Pero llevamos a cabo esa misión de muchas maneras diferentes, incluso cuando no podemos trabajar. Pero en tu trabajo es realmente tu principal manera de vivir tu misión. Así que quieres decir, Señor, no sé necesariamente cuál es tu plan para mi vida y tu misión para mi vida. Tu vocación es similar pero un poco diferente, pero tu trabajo, tu empleo, es la manera en que Dios va a llegar a las personas a través de ti. Donde quiera que estés, a menos que seas un ermitaño en una isla, vas a estar rodeado de otras personas. Habrá otros que te sirvan, y personas a las que tú sirvas, hay personas con las que te comunicas. Habrá personas con las que trabajes y con las que tengas que colaborar. Así que, en cada situación en la que estamos, pero pasamos mucho tiempo en el trabajo, esa es realmente nuestra misión. Así que la primera pregunta es decir, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? Ahora, la parte difícil es que probablemente no vas a recibir una respuesta, ya sabes, completamente clara. Probablemente, en su mayor parte, va a haber mucho silencio. Pero déjame decirte, lo más importante que hacemos es la manera en que formulamos nuestras preguntas a Dios, porque es una oración, ¿ves? No, Dios, ¿qué quieres que haga? Porque sigo estando a cargo. Podría hacerlo o podría no hacerlo. O podría hacerlo de la manera equivocada. Pero, Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, ¿qué obra quieres realizar? ¿Qué quieres cumplir en mi vida? Y luego, para decirlo de otra manera, ven voluntad divina, piensa en mis pensamientos, entra en mis emociones, circula en mi intelecto, mi memoria, mi voluntad, para que pase lo que pase. Y sea cual sea el trabajo que termine teniendo, seas tú quien lo haga. Tú serás quien lo lleve a cabo, porque Dios sabe que yo no soy capaz de mucho por mí mismo. De hecho, no soy capaz de nada por mí mismo. Entonces, como puedes ver aquí, lo que estoy diciendo es que hay una perspectiva desde el principio en la forma en que hago la pregunta. ¿Dónde está el enfoque? El enfoque está en Dios. ¿Qué quieres lograr en mi vida? Y siéntate con esa pregunta. De hecho, hazte esa pregunta todos los días, porque incluso después de tener un trabajo, nunca estamos completamente seguros. Así que es una pregunta con la que vivimos. Como dijo Rainer Maria Rilke, el gran poeta, ya sabes, no es para responder preguntas, vivimos estas preguntas. Vivimos la pregunta de qué quiere Dios lograr en mi vida cada día, y cada momento es diferente. Pero al mismo tiempo dices, bueno, todavía necesito saber cuál es el trabajo, todavía necesito saber cuál aceptar. Por ejemplo, y si tienes varias ofertas de trabajo, o qué carrera, estudiar para prepararte para trabajar. Bueno, hazle la pregunta a Dios, hazla todos los días, y luego confía en Él. Ese es el siguiente gran paso. Confía en que Él lo llevará a cabo en ti de una manera u otra. Y creo que cuando vivimos de esa manera, entregándonos totalmente a la voluntad de Dios y confiando en su voluntad, todo saldrá bien para los que aman a Dios. No puedes fracasar cuando tu intención es correcta ante Dios. Recuerda eso siempre. Muchas gracias por esa pregunta, Andrew. Y para todos aquellos que puedan tener preguntas similares sobre el discernimiento en su vida, me gustaría recordarles que mañana tenemos el programa inaugural llamado ¿Y ahora qué, Dios? ¿Y ahora qué, Dios? Christina Watkins es una laica, madre y una mujer que ha escrito y hablado ampliamente en muchos lugares y ante muchas personas sobre cómo discernir la voluntad de Dios. Así que si tienes preguntas adicionales, te invito a sintonizar a Christine Watkins a partir de mañana, miércoles, a las 2, 0 p.m. hora central, 3, 0 hora del este. Y creo que tenemos otra pregunta. Sí, tenemos a Judy en la línea. Hola Judy, bienvenido. Hola, gracias. En el tiempo que te queda, hace un mes estabas leyendo el Borán, algo del trabajo de María Pérez Picoretto,
Ajá. Y el Señor le había revelado que en ella, en su vida de cada día, en el lavar los platos y en el hacer las cosas que ella normalmente hacía, que entregar eso a Dios y a la divina voluntad era lo agradable que era para Él. Lo entendí bien, y si lo hiciera, ¿podrías explicármelo? Que devolverle a Dios todo lo que está en su voluntad le fue muy grato. ¿Es eso correcto? ¿Así lo dijiste? Eso me sonó como si justo lo que ella estaba haciendo, Eve, cada día dado a Él, dado que pensaba en lo que estaba haciendo. Eso fue agradable. Le causó, ya sabes, más alegría y le dio más placer, que ya sabes que más de lo que sabíamos, lo que entendemos. Ordinariamente. Sí. Sí. Es un muy buen punto, porque piénsalo de esta manera. Si tuvieras algo que hacer, lo que sea que estés haciendo, y se lo ofrecieras a Dios, y luego pusieras al lado de lo que estás haciendo lo que Jesús o María hicieron perfectamente, y se lo ofrecieron a Dios, ¿cuál sería mayor? Bueno, obviamente lo que hicieron Jesús y María, Jesús por supuesto más perfectamente por naturaleza, María por gracia. Pero si lo ofreces con la voluntad de Dios, entonces no solo estás ofreciendo lo que haces, aunque eso. Dios ve eso como que eres su hijo y se complace con ello. Pero lo que Él ve es lo que hizo Jesús, porque lo estás ofreciendo a través de Jesús, y con lo que Jesús ofreció en su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está operando perfectamente, la voluntad de Dios está perfectamente presente en Jesús haciendo lo que hizo, y también en María por gracia. Así que, sea lo que sea que estemos haciendo, primero que nada, no puedes hacer nada para lo que no hayas recibido la capacidad de Dios. Así que si estoy hablando, Dios me dio la habilidad de hablar, a veces mejor, a veces peor, pero Dios me dio esa habilidad. Así que, Señor, quiero ofrecerte de vuelta este hablar junto con tu hablar perfecto. Así que ven, voluntad divina, voluntad de la Trinidad, habla en mi hablar. Te lo ofrezco de vuelta como un hablar perfecto en nombre de todos. Entonces, lo que estamos aprendiendo es a amar a Dios con el propio amor de Dios, a glorificar a Dios con la propia gloria de Dios. Y solo imagina que lo que nosotros, como criaturas caídas, podemos ofrecerle a Dios en comparación con lo que Dios puede recibir de sí mismo, lo cual Él hace eternamente en la Trinidad al recibir amor entre las tres personas, eso es infinitamente mayor. Pero Él nos dio esta capacidad al unirnos con Él en virtud de su encarnación, para ser uno con Él y así poder hacerlo junto a Él. Y por lo tanto sí, es infinitamente más agradable a Dios si lo haces en su voluntad que si no lo haces. Y tú dices, bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo hago? Lo hago simplemente queriendo hacerlo. Y queridos amigos, estamos cerca del final de nuestro programa. Estamos al final de nuestro programa. Gracias por llamar, queridos amigos. Ha sido un placer estar con ustedes esta hora. Supongo que tendremos que hacer esto de nuevo. Hemos recibido muchas llamadas. Necesitamos en 5 minutos que un oyente o varios se comprometan a donar 76. Y así podremos igualar 1-0. Esos serán 2-0 para el honor y la gloria de Dios Todopoderoso, y para el honor del santísimo nombre de María. Necesitamos .76. Por favor, que alguien llame, haga una promesa para que podamos llegar a los .20 y cumplir con el reto de un donante muy generoso. Gracias de nuevo por estar con nosotros y ser parte de nuestra familia en Radio María. Soy el Padre Robert Young, despidiéndome hoy en este primer día de nuestro Mariathon de otoño. 76. Esa es mi última palabra. Por favor, llamen, que alguien haga esa promesa. Y permítanme cerrar con una bendición. ¿No sería apropiado terminar sin hacerlo? Queridos amigos, que Dios Todopoderoso los bendiga, que Él vuelva su rostro hacia ustedes, los ilumine y les conceda su gracia. Que Dios los mire con misericordia y les conceda su paz. La bendición de San Francisco.
mientras lo celebramos hoy. Dios te bendiga, te guarde siempre en el cielo de su voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré en mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.